Hola amigos y amigas de ESAvance. No es nada habitual que en estos vídeos de filtraciones de noticias hablemos de Realme, pero aquí creedme que lo merece con este Realme GT Neo 5 que va a ser presentado dentro de tan solo unos días en China. Este dispositivo que, por cierto, como curiosidad, se salta el GT4 Neo, el último que conocimos hace unos meses y que salió presentado también a nivel global y que es un telefonazo, era el GT3 Neo. Por eso a muchos de vosotros os habrá quedado un poquito la cara rara al ver, digamos, el título de este vídeo, ¿no? Pues no sé por qué, se pasan el 4 y pasan directamente a denominarlo GT5 Neo, un dispositivo del que conocemos ya imágenes. Ahora entramos en profundidad a comentar un poquito el diseño porque tiene alguna referencia que creo que es interesante comentar, pero sobre todo este dispositivo es una auténtica bestia, no solo en cuanto al procesador, no solo en cuanto a la pantalla. Vais a flipar de verdad en las especificaciones que le han metido aquí. Un dispositivo que realmente es un gama media que tiene que rondar entre los 400, 500 y poco de euros, sino sobre todo con la carga rápida. Te explota la cabeza, igual que me explotó a mí cuando estaba leyendo la noticia. 240 vatios de carga, que esto significa básicamente que vas a poder cargar tu dispositivo en 5 minutos. Una auténtica barbaridad. Te lo cuento todo sobre este Realme GT Neo 5. Comenzamos. Como os decía, y seguramente habré puesto en el título o en la miniatura, este GT Neo 5 es una auténtica bestia, y los que estéis acostumbrados a ver mis vídeos sabréis que yo no uso este apelativo, no exagero mucho a la hora de hablar de dispositivos y cuando os cuento las noticias, ¿no? Pero este realmente a mí me lo parece, porque tenemos que tener en cuenta que aquí no estamos hablando de un tope de gama, estamos realmente hablando de un dispositivo que está llamado a ser un gama media de en torno a 400, 500 y poco de euros, a competir como mucho, por ejemplo, con el Poco F5. Como te contaba, Realme no sabemos muy bien por qué razón no ha sacado un GT Neo 4, sino que directamente pasa del GT Neo 3 al GT Neo 5. Y bien, de este dispositivo es que prácticamente lo conocemos todo, hasta incluso renders que han venido de la mano de los principales filtradores, por lo tanto podemos tener bastante seguridad de que va a ser cierto. Lo que estás viendo ahí es ese Realme GT Neo 5 que a mí al menos me recuerda bastante a algunos dispositivos de la firma Iquo. Iquo, que es una submarca, por así decirlo, gaming de Vivo, es del grupo también BBK, ¿no? Que incluye no solo a Realme, también a Oppo, a Vivo, a Iquo, a OnePlus, y creo que hay alguna que otra, pero bueno, que conozcamos o que sean más populares, son esas, por lo tanto comparten ciertas cosas de diseño. Sobre las especificaciones internas que justifican esto que te decía de que es una bestia, me gusta mucho cómo para hacer un dispositivo más económico no le van a meter el último de los procesadores top del mercado, el Qualcomm Snapdragon 8 generación segunda, sino que le van a meter el Qualcomm Snapdragon 8 Plus generación primera. Esto significa que vamos a tener un dispositivo por encima y que pasa holgadamente el millón, por ejemplo, de puntos de Antutu, con un rendimiento excepcional, un procesador que está fabricado directamente por TSMC y que es, pues eso, una bestia. De hecho, es el procesador típico que me hace a mí reflexionar sobre hasta qué punto necesitamos procesadores tan potentes, al menos a día de hoy, incluso si le vamos a dar usos de gaming a un dispositivo, porque la mayoría de juegos es capaz de correrlos en ultra de gráficos, incluso con procesadores top de hace 2 generaciones. Bueno, si algo está claro, si te compres este dispositivo, tienes este procesador, es que te va a durar mucho. Lo que desde luego es una noticia muy positiva, y más aún para aquellos haters de MediaTek, es porque el GT Neo 3 venía con un Dimensity 8100 de MediaTek. Aquí no, aquí volvemos a ese Qualcomm. Parece que están rebajando, digamos, precios y que cada vez más dispositivos lo están integrando, así que bueno, buenas noticias. En cuanto a la RAM, nos vamos a encontrar con versiones de 6, de 8 y de 12 GB. Y ahora miramos un poquito más en su interior, pero en la pantalla nos encontramos también unas especificaciones bastante top. Nos encontramos con una pantalla AMOLED de 1,5K de resolución y con una tasa de refresco de 144 Hz. Palabras desde luego mayores. Y de nuevo, insisto, o sea, en un dispositivo de gama media esto me parece un locurón. Y respecto a la cámara, incluso poca broma también, porque se ha filtrado que tendrá un sensor Sony de 50 megapíxeles, el IMX890, que tiene incluso estabilización óptica en vídeos. Y si todo esto desde luego son buenos números, buenas cifras o buenas características sobre este futuro GT Neo 5,
ya es que en cuanto a la potencia de carga, pues apaga y vámonos. Nos vamos a encontrar con dos versiones. Este dispositivo, por cierto, va a ser presentado, como os decía, en los próximos días seguramente en China, y en versión global llegará más o menos en primavera de 2023. Y nos vamos a encontrar dos versiones, al menos en China. No sabemos cuál llegará a España, a versión global, pero como vas a ver, sea cual sea, desde luego no va a tener poca potencia de carga. La primera de las versiones de 5000 mAh de batería y 140 vatios. Recordemos que estos 140 vatios fueron los más top que incluía la anterior generación, el GT Neo 3, por lo tanto, ya de base, el más básico es un salto importante, o ya nos da, digamos, unas características bastante importantes. Pero donde nos deja realmente locos es en la versión de 4500 mAh de batería y 240 vatios. Lo habéis escuchado bien, 200, bueno, ya os lo he dicho antes, pero 240 vatios. Es una barbaridad, o sea, significa realmente cargar, que puedes cargar tu móvil en 5 minutos, y muchos estaréis con la duda, la rayada, ¿no?, de si realmente esto degrada la batería, como muchas veces hemos escuchado. Aquí la verdad es que hay bastante controversia, porque por parte de las marcas y por parte de algunos estudios nos dicen que esa degradación no se presenta, por lo menos en los no sé cuántos primeros años. Yo te digo desde mi experiencia usando este Xiaomi 12 Pro, que tiene carga rápida de 120 vatios y prácticamente la uso a diario, que un año prácticamente después de tenerlo, yo en este sentido no he notado ninguna diferencia, no he notado una mayor degradación de batería, no noto que dure menos, más de lo que vendría, digamos, ser habitual, ¿no? Así que bueno, o sea, no sé si en 240, que es el doble de lo que cargamos aquí y que a mí me gusta mucho, sinceramente, pues nos encontraremos con más problemas, pero realmente si lo sacan al mercado supongo que tiene las certificaciones necesarias como para demostrar que esto pues no acaba revirtiendo de forma negativa, ¿no?, en la batería, sea como sea. 240 vatios es una absoluta locura, que vamos a llegar a un escenario dentro de 2 años en el que tengamos a lo mejor velocidades de 500 vatios y que signifique que va a ser poner el cargador en el móvil y que ya está cargado. Como os comentaba, realmente no sabemos nada todavía de fechas, ni en presentación china ni en presentación global, pero bueno, cuando conocemos tantas cositas sobre la versión china es que está al caer en los próximos días, seguramente para principios de 2023, la primera semana o incluso esta última semana, y es que allí, por ejemplo, no tienen fiestas en este sentido, porque el año nuevo chino, si no recuerdo mal, es como en febrero aproximadamente, febrero o marzo, creo que más febrero, pero allí es eso, siguen las presentaciones y tal. De todas maneras, todo os lo iré contando por aquí, por el canal. Me encantaría saber qué opinas tú sobre este dispositivo, si realmente te parece tan bestia, ¿no?, como me ha parecido a mí viendo las características. Te agradecería, como siempre, un me gusta a este vídeo para ayudar a que llegue a más personas. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.